Amigos, esta es una historia basada en hechos reales. ¿A quién no le ha pasado esto que estoy a punto de describir? De pronto te encuentras con un tomo en tus manos, ¿ok? Lo has visto, has mirado la portada y has dicho hell yeah. Has dicho, menudo portadón. Esto es increíble. Este tono gráfico es exactamente lo que estoy buscando. Tiene las finuras, tiene los tonos de color, tiene ese flow que atrae, ¿sabes? Y entonces, claro, llega ese momento de auténtico terror, que todos lo hemos vivido, todos sabéis de lo que voy a hablar ahora mismo, que es el de abrir el tomo. Porque muchas veces nos hemos quedado con esa vana esperanza, ¿no?, de ver el tomo y ver la portada y decir, ¿estará el interior al estilo de la portada? ¿Mantendrá el nivel gráfico? O como pasa muchas veces, ¿se convertirá aquello en un, pues ya sabéis, anticlímax absoluto? Bueno, pues entonces abrimos las páginas y nos encontramos que el dibujo es fantástico. Que sí, que está perfectamente al nivel de la portada, que es fantástico, que es magnífico. Y claro, ahí es cuando llega la satisfacción de decir, entonces esto merece la pena ser leído, entonces esto merece la pena traerlo a este canal, en el cual este tipo de contenidos no son especialmente abundantes. Tamara de Lempicka, amigos míos, de dos artistas cuyos nombres seguramente no voy a pronunciar bien, pero bueno, Virginie Greiner y Daphne Collignon. Magnífico, sobre todo la parte del dibujo, no os voy a engañar, esta portada es que me parece las líneas, los acabados, esas curvas, las tramas, la gama de colores utilizada, la delicadeza, la ambientación y lo bien además que hace referencia al periodo histórico que trata el cómic. El cómic nos va a llevar a los años 20, los locos años 20, ya sabéis que es una etapa bastante extraña porque está ahí como en ese periodo encajado entre las dos guerras mundiales y nos vamos a ir a París, ¿ok? Y nos vamos a encontrar con un París que es una cosa extraña, es una especie como de burbuja histórica, una sociedad que duró muy pocos años y que durante un tiempo pues se convirtió un poco en, posiblemente en la sociedad que más alardeaba, digamos, de su libertad, ¿no? Y de su progresismo, sería la palabra, progresismo, sí, que era pues eso, de progreso, modernidad. La palabra es modernidad. Hay que tomar en cuenta, Tamara de Lempicka es una artista que es de verdad, o sea, esto está basado en una fase concreta de la historia de un artista que en esta época la rompía. Concretamente pertenecía a la tendencia artística Art Nouveau, que coincidió con muchas otras, o sea, coincidió con la primera fase del cubismo, coincidió con el nacimiento de las vanguardias. Ya sabéis, es que esa época artística del siglo XX es absolutamente brutal. Y digamos que durante una época fue el estilo, ¿cómo decirlo? Fue el estilo de moda. Si el cubismo, el expresionismo, impresionismo, bueno, postimpresionismo, perdón, pero bueno, si estos, lo que se denominó las vanguardias artísticas, eran un poco lo que empujaba, lo que estaba ahí siendo rupturista y novedoso y destructor, podemos decir que era de alguna manera algo así como el underground, que en aquel momento se estaba empezando a imponer a nivel formal, ¿no? El Art Nouveau era lo comercial, era el mainstream de la época, era el estilo artístico que se veía en los carteles, que se veía en los cuadros que gustaban, por ejemplo, a nivel decorativo, en las casas de la gente de dinero y demás, ¿no? El Art Nouveau, además, es la estética que define, como os decía antes, esta época mágica, pacífica, corta, también hay que decirlo, en la cual pues el mundo no se esperaba que llegase una segunda guerra mundial que cambiase absolutamente todo, porque ya sabéis que la segunda guerra mundial lo que tiene además es que es, ¿cómo decirlo?, la primera guerra verdaderamente ideológica del siglo XX. Podríamos decir que la primera es la Guerra Civil Española, lo podemos decir también, pero bueno, a nivel global, ya sabéis, de repente nos encontramos con los anarquistas, con los comunistas, con los fascistas, con los demócratas, todos peleándose por su lugar en el mundo, a ver quién se imponía y demás, y aquello era siglo XX en estado puro. Esto que estoy diciendo puede parecer un absoluto desvarío, pero no lo es, porque casualidades del destino, nuestra protagonista, Tamara de Lempicka, es una chica, aquí es una chica además, es una chica polaca que ha emigrado de Rusia a París, ha venido a Europa. Es una mujer de clase alta, clase acomodada, de gente así, pues eso, de pasta, que está casada con un abogado de pasta, es gente de dinero, a los cuales la revolución bolchevique les pilla, pues como les pilla a todos los burgueses y a todos los nobles.
Cosas que suceden, amigos míos. La revolución bolchevique fue violenta y no quiso saber nada de los poderosos y los ricos y la gente que vivía bien. Todo aquel que viviese en un palacio, mejor que saliese por patas, porque aquello fue muy violento. Y esto, por cierto, me va a llevar, ya sé que estoy desvariando mucho, pero bueno, creo que conseguiré llegar a algún sitio. Me va a llevar también una referencia a otro cómic que quiero ver aquí, pero este me lo estoy reservando. Pertenece a ese, no sé cómo decirlo, ese espacio de cómics que me guardo para días especiales, que se llama Ibicus, de Rabaté, y lo tengo reservado porque es uno de mis cómics, considero que es uno de los mejores cómics de la historia, uno de mis cómics favoritos de todos los tiempos, de los que más me han influido, más me han gustado, y precisamente narra un poco una historia similar a la de Lempicka, no es similar, pero en un periodo histórico similar, pero desde el otro lado, desde el lado de los que la revolución bolchevique les pilló, no siendo un pobre que tenía que escapar, sino no siendo un rico, perdón, sino siendo una persona, pues un buscavidas. A ver cómo sobrevives a una revolución si en realidad no eres más que un superviviente, ¿no? En este caso no es así. Lo que nos encontramos nada más empezar la historia es un ambiente nocturno. Mirad qué bonito es el dibujo, amigos, ¿eh? Mirad, es que es súper bonito. Las curvas de las viñetas, los pocos colores que se utilizan realmente. Es verdad que en la portada tiene este uso también de los morados, los rosas y tal, que le da un punto muy misterioso, ¿no? Pero dentro del volumen nos encontramos una gama cromática mucho más... Gama cromática, está sonando técnico, amigos? Nos encontramos el uso de los colores, vamos, que es mucho más limitado, ¿ok? Y es que cada viñeta, si te pones a mirar, cada viñeta casi parece un cartel de la época. Y muy inteligentemente, además, la artista que se encarga de esto está trabajando con su estilo. Estaba mirando otras obras suyas que no la conocía yo, y más o menos sí que es su estilo de dibujo, pero añade cosas para juntarse un poco al tipo de estética que le pega. Añade estéticas de Art Nouveau, también añade estéticas incluso un poquito de cubismo en determinadas perspectivas y demás, para darle el flow, ¿sabes? Para darle el toque. Y funciona increíble. De hecho, es que hay momentos en los cuales hay imágenes que se incrustan de la obra del artista, de Tamara de Lempicka, que están por ahí, que directamente se incrustan, se diferencia perfectamente del estilo de la dibujante que está haciendo el cómic, pero hay una armonía gráfica ahí que es que funciona increíble. En fin, como os decía antes, venga, ya me voy un poco con la historia. La historia es bastante sencilla en realidad, ¿eh? Tiene sus matices, pero es sencilla. Nos encontramos nada más empezar con nuestra protagonista fumándose un pitillo en un garito de alta sociedad en Francia. En esa feliz Francia de los años 20, donde los aristócratas y la gente con pasta salen la noche en búsqueda de aventuras sociales. Sí, así es como funciona. Y lo que se nos describe básicamente es, bueno, dos cosas principalmente, ¿no? Una, el juego que hay entre la gente, que es como un mamoneo constante, ¿vale? El juego de seducción francesa que tienen en esta época. Y dos, el concepto de que la protagonista, Tamara de Lempicka, esencialmente lo que hace es moverse en estos círculos para conseguir relacionarse con gente de pasta. ¿Por qué? Pues porque si te quieres dedicar al arte, si quieres vender cuadros y demás, el método tradicional de toda la vida ha sido ser tremendísimo arribista, moverte con gente de dinero, con los magnates, con la gente de pasta, ¿no? Y aquí es lo que nos describe, que se mueve en la noche pues con gente de dinero, intentando extender su agenda, y por el camino también pues se nos marca pues que digamos que es una mujer con una alta libertad. Está casada y tiene una hija, pero además pues digamos que tiene sus extras, ¿ok? Y eso, pues bueno, como que va conformando un poco la personalidad que después se intenta asociar a sus obras. Claro, está muy guapo el concepto de cómo se va creando esta especie como de vida nocturna, el cómo vamos escuchando a los personajes, leyendo a los personajes secundarios que van hablando al respecto de esta nueva persona que ha aparecido de repente en la vida nocturna. Un problema, entre comillas, que tiene este cómic, como lo estaréis viendo, es el concepto de las caras. A veces son muy parecidas y cuesta un poco de leer, por decir algo negativo, ¿eh? Pero bueno, no es un gran error en todo caso. Sí que mola mucho eso, cómo se va retratando el concepto de los dimes y diretes, cómo van hablando uno con otros, cómo hablan entre ellos sobre Tamara de Lempicka, que apareció en la noche y que tiene mucha personalidad y demás. Y bueno, después se nos va hablando un poco, pues también de cómo tiene la protagonista separada un poco su vida familiar de su vida profesional. A medida que vamos avanzando en la historia, vamos descubriendo que es que en realidad, digamos que tiene que mantenerlas separadas porque no están del todo equilibradas, pero ya hablaremos un poco de ello. Mirad qué mirada sensual que le pone aquí, ¿eh? Joder, es que el dibujo es súper bonito, tíos.
Y os digo, es que además las viñetas todas pertenecen, o podrían pertenecer más bien. Mirad, por ejemplo, esto. Esto podría pertenecer a un cartel de la época perfectamente. Es una estética súper bonita. Vale, esto cambio de ambiente creo que se aprecia bastante bien en las páginas. Es el cambio de ambiente de cuando está Tamara de Lempicka trabajando como socialité. Está trabajando comercialmente, relacionándose con la gente de pasta. Que bueno, digamos que se muestra seductora y se muestra muy artista y hablando mucho de sus movidas y con una personalidad magnética. Y aquí hay como un pequeño corte, y aquí es cuando en la misma noche Tamara de Lempicka se marcha a un bar, que se entiende, se sobreentiende que es en una zona un poco más normal de la ciudad. Normal, se entiende, que no es de gente de pasta. Y aquí, pues bueno, aparte de ser pues muy codiciada entre los hombres que aparecen por la zona, pues vemos que tiene pues una amiga confidente con la que se cuenta sus secretos y con la que juegan a las cartas de vez en cuando, ¿vale? Y aquí, pues bueno, se nos habla. Aquí empieza un poco un cierto desvarío también, en el que se nos cuenta que eso, que se vive la noche intensamente, que es que los años 20 estaban muy locos y era una época de libertinaje como jamás ha visto la humanidad. Con estas cosas hay que tener mucho cuidado, porque ya sabéis que la historia es muy cabrona. Muchas veces se mitifican determinadas épocas y a veces hay cosas que se muestran de una manera un poco tópica. Pero aquí ya estoy un poco tal vez criticando el trabajo del artista, ¿no? De hecho, aquí se nos cuenta, este es un momento importante de la historia, que mientras está teniendo un debate sobre política contemporánea con dos amigos, de repente aparece una presencia en medio del... De hecho, se nos referencia a la portada también. Una presencia en medio del club, en el que se lo están pasando tan bien, que, bueno, pues que es como que la turba, entre comillas, ¿no? Le hace como decir, esta es la persona que necesito pintar, y ella desaparece. Es como, ¿dónde estará mi musa, no? Bueno, aquí está de Lempicka pintando y demás. Aquí entramos en la otra realidad, una vez más, con viñetas súper bonitas. Que es la realidad de, bueno, por una parte tenemos a la artista con sus lienzos, pintando, haciendo su arte y demás hasta las tantas de la noche. Y después, pues que tiene que lidiar con, pues que tiene una familia. Y bueno, aquí sí que se nos muestra, no está del todo mal narrado, pero bueno, tiene sus cosas. Se nos muestra que el artista evidentemente tiene que intentar conciliar el trabajo comercial que tiene que hacer en la vida nocturna de París con su vida familiar, que está casada y que tiene una hija, ¿no? Al marido, se nos retrata al marido como un nostálgico del zar, de los tiempos zaristas en Rusia. Acabamos de decir hace un rato ya que a los protagonistas les expulsaron de Rusia a los bolcheviques. Y el marido de Tamara parece ser que es un tipo que no ha sido capaz de recomponer su vida, que no tiene trabajo, que está ahí en París un poco de cualquier manera. Y Tamara de Lempicka es un poco la que ha ido consiguiendo trabajos y se ha posicionado socialmente, ¿no? Entonces es realmente quien tiene más peso a nivel de poder dentro de esa relación. No sé si funciona bien la relación que han hecho. Lo que han hecho en este cómic es crear la figura de un marido estancado, celoso de la atención que hace el artista hacia su arte, y que se muestra como una limitación, como un peso para esta, que finalmente pues no se explica, pero se da a entender que necesita liberarse de él para poder volar como artista. Hay que tomar en cuenta que la historia es bastante corta, el cómic es bastante corto, entonces este tipo de relaciones personales no son fáciles de reflejar. A veces hace falta unos matices muy puntuales para conseguirlo, y aquí pues bueno, digamos que son pinceladas, más que nada son pinceladas. El personaje del marido tampoco está muy desarrollado, porque realmente el que importa es el de la protagonista, que para eso se llama Tamara de Lempicka, el volumen. Bueno, y sí que se nos cuenta que ella, pues que tiene eso, como una especie de doble vida, ¿no? Porque a pesar de que se alía con tíos, con tías, con mayores, con jóvenes, con lo que haya en la noche, en realidad sí que quiere a su hija y en realidad sí que quiere a su esposo, ¿no? Lo que pasa es que se nota que ella nota que él está estancado y que no puede avanzar. Vale. En segundo plano, pues vamos descubriendo que la mujer está obsesionada con el arte, está obsesionada con mejorar como artista, que tiene un trazo magnífico, ¿vale? Y bueno, que también se nos muestra mucho el concepto de que necesita hacer contactos, necesita moverse con gente noble, con gente aristócrata, gente que le pueda encargar. Tamara de Lempicka era bastante rápida haciendo retratos, y durante estos años 20 se llegó a convertir en una de las retratistas principales de la época, porque era capaz de hacer 2-3 sesiones diarias. Bueno, y aquí pues se nos muestran dibujos ahí del artista trabajando en bares y fijándose en la gente, como veréis, muy bonito, muy bonito, muy bonito.
Es que, joder, las viñetas son súper bonitas, las páginas, ¿eh? La verdad es que gráficamente es espectacular. Y bueno, pues se nos van presentando, ¿no? Este es un poco quien será su principal valedor. André Gide, a ver si lo he pronunciado bien. Quien se nos habla, se nos dice que es homosexual, por ejemplo. Es como una obra también eso, que trata mucho de... Se nos intenta mostrar esta época como una época más abierta, ¿no? A tendencias personales y sexuales y políticas y demás que la actual o que las posteriores. Ya os digo, incide mucho en esa Francia, yo creo, un poco de ensueño, ¿no? Y bueno, pues eso, se nos habla de que Tamara va enseñando sus dibujos y que estos encantan a la gente. Otra cosa que me resulta muy difícil de hablar con este cómic para hacer el vídeo es que, claro, este es un cómic sobre la figura de Tamara de Lempicka, no es un cómic sobre la obra de Tamara de Lempicka como pintora. Es decir, yo aquí me cuesta no arrancarme a hablar de la obra de la propia pintora cuando en realidad no tiene nada que ver con esto, porque de lo que estoy hablando es del cómic. ¿Entendéis lo que quiero decir, no? Hay un punto meta ahí que me está matando, pero bueno, súper bonito. Se incide mucho lo que os decía, se habla mucho del concepto de las fiestas, de las relaciones. Aquí, por ejemplo, hay una parte muy interesante en la cual al artista le dicen va a haber una fiesta en un sitio, pero es una fiesta de... ¿Dónde lo pone por aquí? Es una fiesta, ¿cómo lo llaman? Cabaret de travestis. Es una fiesta de travestis, de gente que se viste, ya sabes, que se traviste. Esa sería la expresión literal, ¿no? Entonces le dicen, bueno, vendrías esta noche a la fiesta. Entonces ella vuelve y se pone un traje de hombre. Siempre se ha dicho también que de Lempicka es influencia mucho en el mundo de la moda, más que en el mundo de la pintura. Ha tenido mucha influencia en fotógrafos, en directores de arte, maquilladores, gente del mundo, pues de eso, de la obra, del mundo pop también y demás, ¿no? Y este rollo de mujer vestida de hombre, que evidentemente no lo inventa ella, hay muchos referentes, ¿no? Pero este rollo de la mujer ahí ambigua, de estos tonos de color, las curvas y demás, Lempicka ahí tiene un punto importante. Bueno, la cosa está en que se viste de hombre, deja a su marido en casa diciendo esta noche dormiré también en el sofá, más me vale conseguir una buena botella de vodka ruso. Y bueno, pues ella se marcha a relacionarse con lo mejor de la ciudad, ¿vale? Donde conocerá a otra mujer vestida de hombre. ¿Y qué sucederá? Pues que tendrán otro profundo debate sobre la política, sobre si el nuevo sistema socialista que ha sido implantado en Rusia va a ser una mejora o va a ser un empeoramiento de lo ya existente y cómo encajará eso en los tiempos posteriores. O lo que es lo mismo, su amigo y ella acaban llevándose una modelo a una zona apartada donde le dicen despelótate, que queremos ver si das el pego para mis retratos. Y Tamara de Lempicka pues utiliza su influencia. Esto pues, se nos vende como super seducción. Bueno, está muy bonito el dibujo, está muy bien dibujado. Pues es que da gusto, ¿eh? Cada viñeta es súper bonita. Bueno, pues eso, como veréis, pues las conversaciones siempre dejan buenas sensaciones al final, ¿no? Es graciosa esta situación además porque es en plan, realmente ella ha llegado a la fiesta esta que os decía antes intentando buscar modelos. Se supone un poco que el moto de esta historia, el punto, lo que hace que la historia se mueva, es que nuestra artista se muestra como una persona muy talentosa y con muchas capacidades para relaciones sociales, como os estaba diciendo antes, pero le falla conseguir la modelo. Quiere una modelo, ella además quiere una mujer, quiere una modelo, y es como que intentando redondear y conseguir esa modelo perfecta, es como que la historia va tirando para adelante, ¿no? A esta persona que hemos visto que la han llevado al apartado y han acabado hablando sobre política con ella, pues era una aspirante a modelo que al acabar de tener relaciones intelectuales con Tamara de Lempicka, digamos que ya no puede ser su modelo. ¿Por qué? Pues porque lo dice literalmente aquí. Tu cuerpo es agradable y posee una luz interesante, pero el cuadro debe mostrar mi deseo. Esta noche he podido dibujar tu cuerpo con mis manos y no estoy segura de querer volver a hacerlo con el pincel. Ok, all right, que no me vales, que te vayas para casa. Chicos, una persona con personalidad, o eso dice la guionista de este cómic, en fin. Vale, pues así avanza la historia. Vemos también pues el entorno que había de las escuelas de arte, la relación que tenía con su maestro, que la veían ya como una alumna aventajada, el talento que tenía para pintar. Ya os digo que me cuesta no hablar vuelvo a repetir lo que he dicho antes, me cuesta no hablar de la pintora porque es que esto no va de la pintora. De eso ya se podría hablar en todo caso en otro vídeo. Bueno, pues se nos habla de la relación que tienen con los demás artistas. Es importante también el concepto, ¿no? De
de cómo se nos refleja el ambiente que existía en los grandes estudios de arte, que eran pues dirigidos, ¿no?, por artistas ya establecidos, que tenían una posición entre los galeristas y la gente conocida de la ciudad, con lo cual pues aquí los alumnos, aparte de pagar por aprender a pintar, pagaban por entrar un poco en el mundo, ¿no?, de profesional de los pintores. Vale, vamos pasando viñetas. Definitivamente su relación con su marido se va yendo al traste, porque el marido le dice, pero a ver, pero tú eres un monstruo, cada vez estás más volcado en la pintura, no nos haces ni caso, mira la cara de la hija. No nos estás haciendo ni caso, te tiras todo el rato bebiendo y relacionándote con gente y hablando de política, con chicos, con chicas, con amigos, con amigas. Esto no puede ser, la vida se nos está destruyendo. El marido se marcha dando un portazo y ella se queda llorando diciendo, Dios, lo amo tanto. Esto personalmente, opinar me duele aquí, pero opino que la guionista lo ha metido con calzador, esta viñeta de aquí, de, oh, sin embargo lo amo, como, Dios, cómo amo a este tío y tal. De hecho, es que hay una parte que suelta un manifiesto aquí que queda súper forzado. Joder, me cuesta decir estas cosas, ¿eh? Es que, joder, de Lempicka, ¿sabes qué pasa? Voy a hacer un pequeño inciso. De Lempicka es un artista excelente. Excelente, además es que es un icono total de la tendencia artística a la que pertenece, ¿no? Pero también es un icono feminista, es un icono, evidentemente es un artista en el mundo del arte. Si os fijáis, es un mundo donde los iconos, los que se han reivindicado y los que históricamente se han conservado más, son tíos. Entonces, lógicamente, y esto lo digo, esto aquí no hay asteriscos ni ironías ni nada, ¿eh? Esto lo digo realmente. Es lógico que se reivindica a las artistas que han tenido trascendencia y que han tenido peso en la historia, ¿no? Pero claro, los símbolos, tanto tíos, tías, alienígenas, perros o gatos, no importa. Los símbolos, cuando trabajas con símbolos en un cómic, en una novela, en una película, son bastante peligrosos porque pueden acabar convirtiéndose de personas en, ¿cómo decirlo?, en manifiestos andantes. Y a veces en este cómic, a pesar de que no es exagerado, ¿eh? No es un cómic exagerado, no es un panfleto, para entendernos. Pero en este cómic a veces tiene pequeños momentos que se van a esa dirección, cosa que tampoco es nada necesariamente malo. Otra cosa que a mí me pasa también, ya por terminar de contar mi vida, es que a mí los biopics y las historias, especialmente sobre artistas, no me terminan de gustar mucho, porque generalmente suelen caer en ese mundo, el mundo de los artistas, de la bohemia, de la noche, de los dibujos, del mundo de las inquietudes. Generalmente luego, si conoces artistas en tu vida, te das cuenta de que no va por aquí la cosa. Pero bueno, es muy difícil no caer en tópicos y que la cosa no acabe pareciendo ahí pues un pastiche, ¿no? Pero bueno, ya os digo que el cómic funciona muy bien, ¿eh? Esto no era más que un apunte al margen. Bueno, nuestra amiga Tamara de Lempicka monta una fiesta de alta sociedad para terminar de convencer a sus amigos aristócratas y hace una fiesta como picante. Sí, ¿por qué? Pues porque había que hacerlo picante, había que hacer que la gente sintiese cosas, hacer que la cosa pareciese provocadora. Y lo que hace fundamentalmente es contratar a una camarera que entiendo que tenía otra profesionalidad por la noche, y le dice que bueno, que se irá desnudando a medida que vaya pasando la noche y al final acabará convirtiéndose en un plato viviente para que... Sí, pero que... Bueno, esto en Japón lo hacen también, ¿eh? O sea que tampoco es nada que... Pero es como eso, para darle un puntito canallita a la historia, ¿sabéis? Mirad al marido, qué cara tiene de joder. ¿En qué me he metido? Con el zar vivíamos mejor, ¿sabes? No, se juega mucho ahí con ese choque, ya os digo. Y bueno, la historia va pasando hasta que finalmente ya se va desvelando. Llega por fin el momento culminante, por cierto, en el cual aparece por la calle aparece una presencia, aparece una mujer caminando, que hace que la artista que de Lempicka se quede flipando y diga, espera, por favor, quiero hablar contigo, espere. Y se encuentra pues que hay una mujer que de hecho nos hace una vista que es, en fin, la mira, se fija en cada una de sus cualidades intelectuales y dice, esta es mi modelo. Una mujer de curvas, una mujer rotunda, una mujer potente, una mujer rusa. No, que no es rusa, joder, que será francesa. Se llama Rafaela. Y bueno, le dice, ¿estarías dispuesta a posar para mí? Y a partir de ahí pues se convierte en su inspiración. Esta viñeta tal vez sea la más bonita de todo el cómic. Súper bonita, de hecho se parece un montón a lo que fue después el revival del Art Deco, porque como todas las modas, ya sabes, el Art Deco cayó a lo bestia. Cuando cayó en los años 40, 50,
cayó a lo bestia porque se relacionó mucho con un estilo de arte muy comercial, muy frívolo, muy relacionado con la gente de pasta, con la gente guapa, y llegó un punto en el cual pues como que se dejó un poco aparte, ¿sabes? Ha pasado recientemente algo similar con un estilo de ilustración que se llamaba el Corporate Memphis. No sé si estáis, los que seáis ilustradores, igual sabéis de lo que estoy hablando. Nosotros en los últimos muchísimos años, o sea, desde vamos, muy bien entrados los 2010s, habíamos tenido un estilo de ilustración que era en páginas web, en publicaciones de internet, en publicidades impresas de las marcas más importantes, en todas partes. Había un estilo de ilustración que era ahí como muy mínimo y muy, pues eso, muy característico, con muchas curvas y tal, aparentemente informal, pero en el fondo muy un tanto aburrido, que se llamó el Corporate Memphis. Y cuando se pasó de moda, se ha pasado, que hace pocos años, cuando se pasó de moda, se pasó a lo bestia. Pues con el Art Deco pasó exactamente lo mismo. El Art Deco podemos decir que fue el primer Corporate Memphis, el primer estilo gráfico que se pasó de moda brutalmente, ¿no? Y esto, aunque pueda parecer extraño, se acabó pasando de moda durante unos años en los cuales a la gente le gustaba más lo abstracto, lo expresionista, evidentemente, lógico, yo estoy de acuerdo, pero cuando volvió, pues tuvimos un montón de artistas que trabajaban en revistas, en publicidad, en demás, que recuperaban este tipo de estilos, ¿no? Bueno, el concepto es que al final, pues eso, que la mujer rotunda y con ideas políticas muy bien estructuradas acaba siendo la inspiración definitiva que necesitaba Tamara de Lempicka para convertirse en la artista que necesitaba ser, y así es como un día, en mitad de una gran reunión con los mejores tipos con dinero de la ciudad que pueden tomar decisiones al respecto de su futuro, ella desvela su última gran obra y aparece esto, que es pues su obra más famosa posiblemente de esta época, de esta primera época. Esta está recreada por la ilustradora del cómic. La obra real está por aquí, más o menos, en la parte de atrás aparecerá en algún momento. Aquí está. Y bueno, es una obra, es bastante mítica ahí, con esos contornos ahí super bestias, la tridimensionalidad, las luces, pues lo que os decía antes, ¿no? Que tiene mucho que ver con el mundo de la moda y tal, en el sentido de colocar las luces de una manera muy concreta, buscar eso, la voluptuosidad, las gamas de colores y demás. Aquí, bueno, cambia un poco porque le da, sí es verdad que le da un punto de amarillos y verdes distinto, pero bueno, se da a entender que esta obra es como que finalmente hace que explote, ¿no? El estilo del artista hace que todo el mundo se quede flipando mirándolo, y aquí es donde finaliza la obra con todos brindando y diciendo, bueno, te vas a convertir en una de las grandes artistas del siglo XX, definitivamente esto te va a llevar al primerísimo nivel y va a ser increíble. Y ahí es donde termina. Es un cómic bastante corto, la verdad, es una novela gráfica cortita, y a partir de aquí nos hablan un poco del artista, nos enseñan algunas de sus obras más emblemáticas y nos hablan de su trayectoria, ¿no? Molaría mucho. Desde luego, si se queda en este único tomo, es un tomo estéticamente precioso, o sea, para ilustradores y dibujantes y tal, pues es una maravilla, pero a nivel de historia es como que se queda un poco en la anécdota. Si este equipo creativo, espero que este álbum vendiese bien, por cierto, es de 2017 en Francia, que no lo he dicho, y aquí en España se publica en el 2020. Si esto fue un éxito y funcionó y demás, molaría que hiciesen un par de tomos más. Otro tomo que podría ser su época triunfal, ya cuando lo termina de reventar en Europa, entre ya los 20 y los primeros años 30, y la época final, que es la época en la cual se pasa de moda y cae un poco en desgracia como artista, ¿no? Creo que si hiciesen esos 3 volúmenes podría quedar una trilogía brutal. En todo caso, ya os digo, como lectura europea, francesa ahí, muy bien cerrada, con un dibujo magnífico, una portada que es que tira la espalda, es que es espectacular, y un tipo de historia que, bueno, que para compensar tanta testosterona como hemos visto últimamente, creo que está bastante bien, ¿no? Lo que más me gusta, posiblemente, el rollo de cómo menciona las maneras sutiles que tiene de relacionarse con la gente de dinero para conseguir progresar en el arte, siendo una persona que viene de familias aristocráticas y acomodadas y burguesas y tal. Es decir, que en el fondo lo que estamos viendo son los tecmanejes de la gente de la élite que puede permitirse el lujo en este tipo de épocas de vivir en el aspecto de lo cultural, pues porque no están en otro tipo de historias. En fin, ¿qué os ha parecido? Eso ha sido un vídeo diferente. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Os gusta esta artista? ¿La conocíais? ¿No la conocíais? ¿Os gusta lo que habéis visto ahora? Os gusta, evidentemente os gusta porque es precioso. Los dibujos son espectaculares, vamos.
los dibujos que tiene por dentro os ha gustado, sí o sí, amigos míos. En todo caso, ponedmelo en comentarios, así como posibles sugerencias de otros cómics que podamos ver, que también un perfil así más europeo y un rollo un poco más distinto, creo que puede venirle bastante bien al canal, así como chistes y historias que me pongáis o lo que sea, que se agradecen. Ya sabéis que los comentarios son lo mejor del canal, lo mejor. Así como el suscribirse, que no voy a hablar mucho más de ello, el me gusta magnífico, acojonante, el no me gusta largo de aquí, no queremos no me gustas, con mucha rabia y acción lo apartamos, y comparte, que seguro que hay gente que esto le gusta, que le mola, ¿sabes? Que le inspira, sería un poco la palabra. Necesito 2 palabras para despedirme de este cómic, que no sé exactamente cuáles van a ser. Podría ser de Lempica, que en realidad es una palabra, ¿no? Pero bueno, van a ser revolución bolchevique. Sí, ¿por qué no?